Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente por aquí nosotros llegando, Doctor Jorge Madre Rosales de Los Ángeles, California. Bueno, nosotros transmitiendo en vivo, en directo desde esta tu estación Estudio 4 Online Radio para la Unión Americana y el resto del mundo que nos acompaña por ahí. Antes de iniciar el programa, yo te quiero invitar a que nos sintamos un poquito unidos en oración y sobre todo porque el día de hoy estamos viviendo un momento serio. Hoy tenemos la partida de un ser querido, del papá de uno de nuestros compañeros escritores, así que nuestras más sinceras condolencias por ahí. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, sobre todo por ser parte de esta gran familia. Y cuando nosotros nos reunimos, creo que hay en la vida, todos tenemos a una persona importante. En la vida todos tenemos a ese alguien a que realmente nosotros apreciamos y a ese ser que muchas veces sin decirte una palabra te dice mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una experiencia? Y creo que la mayoría de nosotros tiene una experiencia que contar. Muchos de nosotros queremos ser felices. Muchos de nosotros queremos estar en esos momentos donde realmente nos necesitan. Y me quiero enfocar mucho más a aquellos que vivimos en un país y que estamos en otro país. Cuando tenemos la partida de un ser querido, nosotros quisiéramos estar ahí, pero por alguna y mil razones a veces no se puede. Muchos tenemos que solamente unirnos en oración y a través de la distancia decir gracias. Gracias por todos los momentos, gracias por esos momentos valiosos que hemos compartido y sobre todo cuando se trata de ti, y me refiero a ti, cuando tenemos que decir gracias. Gracias por esa vida, porque gracias a ti estoy aquí. Gracias porque me diste la vida. Que el Señor los cuide siempre y que esto pueda llegar hasta donde tenga que estar. En algún momento nos podemos encontrar. Y bueno, continuando con el programa, nosotros por aquí estamos listos para emprender un nuevo día. Hoy tenemos un tema bonito que compartir. Decido ser libre. Un tema bonito que nos va a presentar la autora del libro que también se llama así, Decido ser libre, Reina Maya. Hoy nosotros vamos a aprender por qué razón a veces nosotros decidimos ser libres. Y no solamente, cuando estamos hablando de decido ser libre, no solamente es el decir que quiero ser libre porque estoy en algún tipo de ataduras. Es muy probable que a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero muchos de nosotros queremos ser libres, no solamente de cuestión física. Fíjense nada más lo interesante. Muchos de nosotros queremos ser libres también emocionalmente, porque existen muchas dependencias. Muchas veces nosotros dependemos de ese alguien. Yo recuerdo en aquella ocasión cuando todavía en esos tiempos alguien quería salir de casa, sobre todo la mujer quería salir y le tenía que decir al esposo, ¿me das permiso? Fíjate que quiero ir a visitar a mi mamá, ¿me ayudas? ¿Me das? ¿Me dejas ir? Y de hecho eso se convertía en una tradición y los hijos también adquirían ese tipo de comportamiento. Mamá, ¿me dejas ir? Papá, ¿me dejas ir? Entonces todo como que dependía exactamente de alguien y se creaba una dependencia totalmente. Emocionalmente nosotros no éramos libres porque teníamos que depender de ese alguien. Yo recuerdo en alguna ocasión, pero me voy a reír porque en realidad yo me acuerdo en una ocasión que yo estaba bien chiquitín por ahí y estaba en la primaria y todos mis amiguitos estaban jugando ahí en la escuela. Y los que escuchen este comentario yo creo que se van a recordar porque estaba yo jugando. Recuerdo que nos reuníamos por ahí en la tarde a jugar el voleibol en la escuela
Donde yo vivía era prácticamente un cerrito en la parte de arriba y la escuela primaria estaba en la parte de abajo. Entonces yo le digo a mi mamá, mamá, ¿me dejas ir? ¿Me dejas ir a jugar? Entonces me dice, dile a tu papá. Y me voy con mi papá y le digo, papá, ¿me dejas ir a jugar? Y me dice, dile a tu mamá. Entonces, bueno, al final de cuentas, yo muy obediente, me les escapé y me fui a jugar. Y estaba yo ahí jugando el voleibol, estaba jugando cuando la pelota se fue y se fue hacia la calle. Y yo estoy diciendo, aviéntame la pelota para poder seguir jugando cuando de momento recibo unos santos varejonazos en la espalda. Y nomás en el momento que volteo y me doy cuenta que es mi mamá y me dice, le está hablando su papá, vámonos para la casa. Obviamente que tuve que dejar el lugar para irme a jugar allá y automáticamente pues me estaba esperando mi papá. Y cuando llegué no pasó nada. Resulta que como no me dieron permiso yo no podía violar las reglas. En alguna ocasión también sucedió lo mismo. Me iba a ir a jugar el básquetbol y sí, regresé a casa porque al momento de ir a agarrar la pelota se me quebró mi mano. Y me quedé con la mano quebrada, mi mano se hizo 3 pedazos y me fui. Lejos de todo eso de decir qué le pasó a mi hijo, yo como pude me la acomodé, me la arreglé y así llegué a la casa con la otra mano agarrando mi mano. Y cuando llegué y me dice mi mamá, pásate. Y recuerdo en ese entonces que había un cable de la luz y aparte del dolor de la mano, me tocaron los guarazos, los buenos cuerazos con el cable de la luz por haber violado las palabras de papá y mamá. Entonces, muchas veces te quedas con eso y dices, no entiendo por qué razón pasa todo esto. En la actualidad no sucede todo esto, es totalmente diferente. Hoy cambia completamente todo lo que nosotros estamos viviendo, pero muchos de nosotros todavía nos quedamos con aquellas ataduras. Parte de este proceso hoy lo puedo comentar y para mí es momento de risa porque prácticamente ya está asimilado y yo lo entendí y perfectamente entendí completamente todo. Pero muchos de nosotros no entendemos qué es lo que nos está sucediendo y a veces nosotros nos quedamos con ese tipo de dolor. Ese tipo de dolor interno que de hecho en mi libro Sana tu dolor y transforma tu vida, que por ahí está en Amazon, también por ahí lo puedes encontrar. Ahí toco ese tipo de temas. Y ahí nosotros aprendemos exactamente qué es lo que podemos hacer para poder liberarnos de todo esto. Parte de esto es una atadura que nosotros venimos teniendo. Queremos ser libres, pero muchas veces no sabemos cómo. Muchos de nosotros queremos volar, queremos hacer proyectos, queremos cambiar y queremos tener todo aquello que un día lo pensamos, pero te acuerdas que alguien te dijo que no servías para nada, que no vales nada, que sin mí tú no eres nadie, que al final de cuentas el soporte más importante soy yo. Y se ríen enfrente de ti y se ríen en tu cara. Otras personas pensarán que la felicidad tuya depende de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo permitimos, porque muchas veces así nos lo han puesto y así nos los han plasmado en nuestra mente, porque consideramos que la vida es así, que tú dependes directamente de alguien y te darás cuenta que la felicidad no depende de nadie más, depende de ti. La felicidad solamente es sentirte bien, funcionar bien para hacer las cosas bien. Y cuando tú te sientes bien y cuando tú te encuentras bien, automáticamente todo lo que tú quieras decidir hacer se tiene que convertir en algo de felicidad para ti. En mi libro nuevo que yo estoy escribiendo ahora, yo menciono donde la felicidad es el sinónimo de paz. Y cuando nosotros no tenemos paz, automáticamente las cosas se nos ponen complicadas. Todas aquellas acciones que nosotros vamos haciendo, todas aquellas acciones de trabajo, tanto físico y emocional, se tienen que convertir en algo que viene desde adentro para afuera, porque muchos de nosotros trabajamos solamente de afuera. Y en alguna ocasión me tocó ver un comentario de una escritora que dijo que se estaba dando tiempo para ella poder investigar muchas cosas, porque la vida ahora dependía prácticamente de la parte interna y no de la parte externa. Fíjese lo interesante, cuando yo leí ese mensaje dije, wow, este es un mensaje tan profundo que nos está indicando mucho. Y no solamente el estar investigando algo que nosotros queremos hacer. Miren,
para nosotros ser felices, estamos completamente rodeados de elementos tan importantes, no solamente de la parte humana, nosotros también estamos rodeados de la parte de la naturaleza. Para poder ser felices, nosotros tenemos que estar 100% conscientes que también la naturaleza es parte de nosotros. Los árboles, el universo, las rocas, los animalitos. Todo aquello es el complemento para que nosotros podamos ser felices, incluyendo la parte divina. Porque este es un papel muy importante que juega con nosotros. El cuerpo, simplemente el cuerpo, también te exige la parte de la libertad. ¿Y cómo se encuentra la parte de la libertad en el cuerpo? Con algo que muchos de nosotros no practicamos, que es el ejercicio. Un cuerpo sin movimiento se atrofia. Un cuerpo sin movimiento se paraliza. Un cuerpo sin movimiento se oxida. Un cuerpo sin movimiento se llena de grasa. Un cuerpo sin movimiento se pone lento. Que de hecho hay expertos que hablan de metabolismo lento, de metabolismo acelerado. Bueno, pues de ahí depende todo esto prácticamente de lo que nosotros estamos encontrando. Decidir ser libre no solamente es de la parte de alejarte de una persona. Obvio que nosotros estamos compartiendo muchas veces con personas tóxicas y no nos damos cuenta. ¿Y qué podemos entender con personas tóxicas? Tan simple como te dicen, oye, qué feo se te mira esa gorra, qué feo se te mira esa falda, qué zapatos tan grandes, qué zapatos que no te gustan, qué zapatos que no te miran, no te peinaste ahora, hoy no te bañaste, hoy luces como si no tuvieras a alguien. Bueno, que no tienes interés por la vida. Y cuando tú estás logrando un éxito, siempre te vienen personas tóxicas a tu ladito y te dicen que realmente no tiene sentido lo que tú estás haciendo porque no vale la pena. Qué interesante todo esto, lo que nosotros vivimos todos los días. Cuando nosotros nos llegamos a creer eso, créanme que de ahí empieza algo que todos vivimos que se llama enfermedad. Ese es el inicio de la enfermedad. Porque muchas de las enfermedades que nosotros tenemos no solamente son parte física, porque muchas de las enfermedades también las llegamos a creer como si fueran reales y se convierten en enfermedades emocionales o mentales. Entonces nosotros, ¿cómo queremos ser felices? Dependiendo también cuál es el coraje que nosotros tengamos para defender aquello que es tuyo solamente, aquello que solamente te pertenece a ti y que es tener esa libertad. El compartir contigo tus experiencias, tus emociones con personas que realmente te aprecien, con personas que te valoren, con personas que realmente quieren compartir contigo, con personas que te apoyen, con grupos de personas que realmente quieran compartir y llevar esa vida como tú la quieres llevar. Aprender cada día, conocer cada día los momentos tan complicados y sobre todo empezar a definir exactamente qué es lo que nosotros queremos hacer y donde te das cuenta realmente que la vida no depende de nadie sino de ti mismo, que la libertad que tú tienes solamente depende de ti. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, existen enmiendas que te dicen que tú eres libre y tú decides a qué te quieres dedicar. Y existen los derechos donde realmente te hacen notar cuál es el propósito de tu vivir. Pero muchos de nosotros no los conocemos y no solamente en Estados Unidos. Algunos países también tendrán la libertad de poder expresar y de poder decidir. Pero muchas veces nosotros no ejecutamos esta parte porque no conocemos. Ahora que nosotros estamos entrando en este tema, decidir ser libres no solamente es querer salir. Es tomar el camino, el control y el rumbo de cada uno de nosotros para poder saber exactamente hacia dónde me quiero dirigir, qué es lo que yo quiero hacer, hacia dónde yo quiero ir con todo esto y definitivamente empezar a ponerlo en acción, empezar a ponerlo en práctica, conversar, cultivar todas aquellas relaciones, empezar a reunirte con personas que realmente quieran ser parte de ti. Esa parte más importante que te ayude a crecer. Y cuando yo digo crecer, no solamente es crecer físicamente, sino emocionalmente. A nosotros se nos olvida mucho sonreír y no nos cuesta. A nosotros se nos olvida mucho hablar y no nos cuesta. A nosotros se nos olvida mucho relacionarnos con las personas y no nos cuesta. A nosotros nos cuesta mucho conversar con nuestros hijos, con nuestra familia en la mesa cuando nos reunimos en una sobremesa. Hoy en la actualidad muchos de nosotros estamos compartiendo la mesa con el teléfono al lado.
La tecnología está al lado. Y me ha tocado ver hasta dos hermanitos o dos amigos que están sentaditos, juntitos, pie con pie, y se están mandando los textos. Es decir, la distancia de tu mano se ha convertido prácticamente en la parte de la tecnología. Si nosotros nos damos cuenta y si revisamos nuestro dedo, sobre todo el dedo pequeñito, te vas a dar cuenta que ya está un poco deformado porque es ahí donde se sienta el celular. Ya hasta tiene una forma, porque ahí se encuentra todo esto. Entonces ya nosotros no somos totalmente libres. Decidimos ser libres y pues empezamos a poner en práctica todas aquellas acciones. Y por eso tenemos el día de hoy a nuestra gran invitada, Reina Maya, que es la que nos va a hablar de su libro y por qué razón decido ser libre. Así que yo le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Reina Maya. Adelante, vamos a ver si tiene su micrófono abierto por ahí para que nos integre a esta conversación y porque tiene muchas cosas que conversar también. Decido ser libre. Adelante. Sí, muchas gracias, Jorge. Para mí es muy especial esta ocasión, compartir un poco la experiencia de este libro, que me ha arrojado muchas emociones al volver a replantear nuevamente el título. Decido ser libre no es solamente un escrito en papel, es una frase que marca, es una frase que libera. Por eso es que yo en este escrito planteo la forma de retomar esos sueños y metas postergados que nos están obligando a delimitar nuestra libertad como personas. Estos sueños, esas metas a lo mejor quedaron olvidados por diferentes dificultades y complicaciones que pasamos a lo largo de la vida. Y eso puede suceder en el momento menos esperado, cuando a veces piensas que ya estás en el camino correcto y que has avanzado lo suficiente y que vas sobre ese sueño que te marcó desde que eras muy pequeñito. En este caso, el parteaguas que me obliga a escribir un poco sobre este libro, sobre este tema, es cuando se hace un cambio de residencia familiar y entonces ese sueño que yo tenía ya trazado se convierte ahora en un recuerdo. Ahora ya no es la prioridad de mi vida. Ahora la prioridad implica pues retomar otras cosas. Implica emplearte porque es lo más urgente. Ahora esos sueños los tienes que guardar y con la promesa de que algún día vas a retomarlos. ¿Cuándo? Pues cuando a lo mejor encuentres el mejor momento. En este libro yo planteé 3 capítulos y el primero habla precisamente de esta etapa que comprende un cambio de residencia y cómo es que empiezo a cuestionar a la vida, por qué yo no puedo realizar ese sueño y por qué tengo que convertir mi sueño en algo que yo no quiero. Pero la vida tiene proyectado eso para ti y tienes que aprender a aceptar a veces esas cosas porque te está preparando para algo más. Entonces, bueno, decido empezar a buscar empleo, como en muchos casos ha ocurrido con las personas. Te tienes que enfrentar a una realidad y entonces tienes que empezar a hacer una actividad que a lo mejor no te gusta, que a lo mejor no te deja crecer, que a lo mejor no te está permitiendo evolucionar, pero que lo tienes que hacer porque te está remunerando un incentivo económico. Y yo me doy cuenta que al hacer este tipo de trabajos que he recorrido a lo largo de mi vida, iban ocasionando en mi interior, como a muchas personas les pasará, mucho estrés, mucho agobio, porque no era lo que yo quería realizar, no era lo que a lo que yo me quería dedicar. Y al entender esto, es que empiezo a retomar entonces la forma de empezar a rescatar ese sueño que tuve desde niña. Y entonces veo que no es una actividad sencilla, pero que tengo que seguir viendo la posibilidad de retomar ese camino. Hago muchos esfuerzos, pero entonces yo también empiezo a ver que quiero conseguir, sí, un trabajo, pero que me guste. Quiero hacer un trabajo en el que yo pueda crecer, en el que me pueda desarrollar. Si no me lo da un trabajo, entonces tengo que retomar otra cosa y volver a empezar a hacer
pues realmente una actividad que yo considere que me va a dejar algo grato. No es fácil retomar un sueño, no es fácil, pero si tú tienes la convicción y la fuerza y en tu corazón ya lo tienes marcado, créeme que en el mejor momento, en el momento en que tú menos lo consideres, ese sueño va a resurgir con una fuerza increíble y entonces en tu mente vas a empezar a generar las condiciones adecuadas para que se lleve a cabo. Ese agobio, esa tristeza y tal vez en un caso ya muy extremo, puede crear cuadros de depresión por no estar realizando lo que tú quieres. Mi sueño era muy simple. Mi sueño era convertirme en una profesionista. Pero no lo había conseguido hasta ese momento porque mis prioridades cambiaron. Entonces, cuando yo recuerdo todos los trabajos en los que estuve empleada, veo que algunos ni siquiera me dejaron alguna buena imagen. Cuando yo cambio mi actitud y decido entonces encontrar algo que sí me esté llenando, esa actitud la cambio por una actitud positiva, como por arte de magia, si lo queremos ver así. En mi camino empiezan a aparecer personas adecuadas. Ahorita me preguntas si yo ni recuerdo sus nombres, no recuerdo sus rostros, pero mira, el camino fue tan fácil, tan claro, y la energía del universo en lo que tú creas también está participando en ese momento, y entonces ya es más fácil de ver hacia dónde quieres ir. Y es precisamente cuando yo esbozo esta frase, decido ser libre, es que todo este mundo recobra sentido y es hora de que yo empiece a cumplir esa promesa de retomar esos sueños, esas metas. Porque al dejar esa actitud negativa, al rodearme de otro tipo de personas, empiezo y descubro que los lastres que tenía atrás desaparecen. Y entonces el universo está trabajando para mí. Me está indicando y se está encargando de que yo dirija esos pasos y muchas veces ni siquiera sabes y ni te imaginas cómo vas a hacer ese recorrido. Y entonces hay una claridad enorme en tu mente y sabes que lo vas a lograr. Ahora, el camino no es fácil. No es nada más de decir voy a realizar un sueño, voy a plantearme esta meta. En este proceso, obviamente vas a cometer muchos errores. A lo mejor va a decaer un poco tu ánimo, no vas a encontrar la motivación adecuada, pero eso hace que tú mismo vayas fortaleciéndote en los aspectos donde eres más débil. Y entonces, todo este desafío que estás retomando seguramente va a valer la pena. Entonces, más tarde, y brincando estos obstáculos, retomando esos sueños, vas a incrementar tu confianza y tu fortaleza. Vas a adquirir un conocimiento que ni siquiera tú tenías en cuenta y ni siquiera sabías que eras capaz de adquirir. Esos sueños, en este capítulo yo propongo una serie de pasos para que los puedas lograr. Pero, ¿sabes? Yo creo que a veces el concluirlo también tiene que despertar en tu interior esa convicción. Si no tienes la convicción de hacerlo, simplemente no se van a llevar a cabo. Deja un poquito a la imaginación qué pasa en este primer capítulo, porque es muy importante este proceso. Como lo repito, no es fácil enfrentarte a una nueva realidad, mucho menos cuando eres una persona que ya tiene cierta edad y cuando te integras con personas que son muy jovencitas, ahí viene el primer obstáculo. Enfrentarte a convivir con personas que tal vez no te llevan mucha edad, pero sí es un brinco, un abismo de ideas, de nuevas. Es una generación que ni siquiera se parece a la tuya. Y bueno, consigo lograr mi objetivo, mi sueño, con muchos esfuerzos. Y bueno, ahí quiero dejar el primer capítulo, porque nada más quiero resaltar que sí fue muy pesado, pero
que también me dejó una gran enseñanza. El segundo capítulo de este libro es parte de ese proceso que yo obtuve para lograr una meta, un sueño, pero aquí ya me enfoco un poquito más en un proceso. Me doy cuenta de que todo este camino recorrido para llegar a ser profesionista es esa meta que a lo mejor tenemos y que es nuestro proyecto de vida. Pero ¿a cuántos nos ha pasado que no sabemos cómo plantearnos ese famoso proyecto de vida? Y entonces tenemos que empezar a ver qué es el famoso proyecto de vida. Y no es más que una guía, un mapa. Yo aquí te lo expongo de una forma más sencilla, porque también el ser humano tiene que tener esa herramienta. Plantearte una meta no es nada más decir, quiero ir al gimnasio hoy y voy a ir al gimnasio, no. Y muchos fracasos de las metas es simplemente porque no tenemos ese plan de acción, no tenemos un plan, ni siquiera lo hemos plasmado en un papel. Y ahorita que está iniciando este año, ¿cuántos propósitos tenemos? ¿Cuántas metas? ¿Y cuántas vamos a lograr? Entonces, el éxito o fracaso depende de cómo las estés planteando. Las metas no se llevan a cabo simplemente porque no sabemos dirigirlas. Y es tan fácil. Ejemplo del gimnasio. Si este año yo quiero empezar a hacer ejercicio, tengo que ver en qué gimnasio me voy a inscribir, cuántas horas a la semana tengo que ir, ¿lo puedo pagar? ¿O voy a dedicarme a hacer un ejercicio constante en mi casa? Si yo soy constante y disciplinado, esa meta se cumple. Y hay que plasmarla en papel cuantas veces sea necesario para que se nos quede tan grabada que sí se llegue a cumplir. Un sueño es mucho más complicado, es un proceso más largo y esto nos va a llevar pues a que nuestra vida esté más organizada. En este segundo capítulo yo hago un plan de acción para retomar un siguiente desafío. Con el proceso que yo aprendí en el primer capítulo que menciono, de cómo retomar una meta o un sueño, me doy cuenta que lo tomé a ciegas. Sí, con un objetivo y un propósito y lo cumplí, pero si lo veo fue completamente a ciegas. En el segundo capítulo yo ya estoy estructurando algo más, un plan de acción, un plan de trabajo, para que ese nuevo desafío que yo estoy utilizando ahora sí tenga un beneficio. Pero no solamente un beneficio en un papel, sino en un proceso donde yo no salga lastimada, es decir, cuando nos enfrentamos a un nuevo evento, seguramente vamos a vivir con estrés, con agobio, y vamos a descuidar la parte de la salud, la parte mental, la parte emocional, nuestra alimentación. Entonces, yo quise que este segundo proceso fuera un poco más cuidado, más preciso con el aprendizaje anterior. Entonces, yo propongo en mí, pues bueno, hacer muchas cosas. Primero, yo creo que para todos es importante cuidar tu salud. Y no solamente tu salud física, sino tu salud emocional. Debes de recurrir al apoyo de otras personas para que los procesos puedan ser más fáciles. Cualquier meta, cualquier propósito o cualquier sueño que tú vayas a realizar, debes de apoyarte en personas para que se vayan cumpliendo y no te desgastes y no vivas frustrada, amargada cuando estés tomando un sueño, porque puede ser contraproducente y en vez de gozarlo, de disfrutarlo, va a ser un lastre para ti. No te va a gustar el desarrollo que va teniendo. En este capítulo yo propongo hacer un plan de acción para retomar para que el camino sea más fácil. Y los resultados que yo sugiero, que pueden ser óptimos, los vas a ver plasmados a ti. Cuando yo llego a culminar este segundo desafío muy importante en mi vida, es que yo decido que también es momento de dirigir ese mensaje a personas que necesitan que llegue el mensaje. Y entonces esto me da pie
a un tercer capítulo donde hago un recuento, hago unas conclusiones que para mí son vitales, hago un examen de conciencia, me meto más en una parte espiritual donde yo digo cuáles fueron las cosas buenas, las cosas malas, por así decirlo, que se consiguieron al hacer realidad de esos sueños. Porque hay consecuencias, nos guste o no, cuando realizamos estos procesos. Y a veces las consecuencias son benéficas, claro, pero también hay consecuencias que no porque tú las hayas provocado, simplemente no las tomaste en cuenta y se te fueron de la mano. Y ahora hay que trabajar en ello. El proceso, el aprendizaje que tú has adquirido a través de desarrollar tus sueños, claro que ha dejado consecuencias. Claro que hay que resanar muchísimas cosas. Y entonces, cuando volteo un poquito para atrás y veo, claro que yo tengo que estar resanando cosas, subsanando, algunas ya no se podrán sanar, pero tampoco tengo que frustrarme porque posiblemente más adelante encuentre la solución para algunas. Y ante todo esto, yo creo que cualquier desafío que se nos presente, siempre hay que pensar en si podrás realizarlo, claro que sí. ¿Tendrás tiempo de hacerlo? Claro. Si somos cuidadosos, organizados, créeme que con la disciplina va a ser mucho más fácil que esto lo lleves a cabo de una forma más práctica. También puede surgir de repente esta interrogante de si tendrás la capacidad. A veces nos vamos derrotando nosotros mismos porque no nos sentimos capaces de retomar esos sueños. Claro que tenemos la capacidad. Es cuestión nada más de que tú tengas esa iniciativa, de que tengas esa fuerza y esa convicción para hacerlo. Este libro, yo creo que es una parte importante en mí, donde estoy plasmando una idea, donde estoy plasmando puntos que a mí me ayudaron a salir de una situación que me estaba agobiando, que me estaba asfixiando, porque yo quería cumplir un sueño y no sabía cómo hacerlo. Yo sé que tal vez hay muchas personas que me están escuchando y que se sienten tristes, agobiadas. Definitivamente que hay muchas personas que te están escuchando ahorita. Definitivamente hay muchas personas que se van a estar reflejando con todo esto de lo que tú estás comentando. Sí, Entendemos completamente cuál es la razón por la que vienen este tipo de emociones. Y muchos de nosotros podemos entender también que a veces es un camino fácil, pero tú lo has mencionado que es un camino un poquito difícil y a veces muy difícil. ¿Sabes, Reina? A mí me llamó mucho también la atención ahorita que tú estás comentando esto. Tú hablas también de todo dependiendo de la actitud positiva y de confiar en las decisiones. Pero hay una parte donde tú mencionas, dice, entiende que para ser libre debe retomar desafíos pendientes que se plantee y es necesario contar con un plan de acción, trabajar. Y para ello se requiere de toda la fortaleza y claridad, enfocándose en el desarrollo de sus objetivos. Imagínate tú, claro. si nosotros quisiéramos ser libres, pero no tenemos el objetivo. Claro. Y eso es muy importante porque debes de ser y trabajar con un solo objetivo, una sola meta. No agobiarte con conseguir 10, 20 a la vez. Eso no funciona. Cuando no funciona te agobias, te estresas, te frustras y no consigues realmente el objetivo que tú pretendes. Es bien importante también algo que mencionaste cuando hiciste el preámbulo de la presentación, y es que a veces dejamos a un lado no estar tranquilos y no estar en paz. Yo creo que cuando vas consiguiendo estos sueños y estas metas,
gran parte de ti desprende toda esa energía negativa y entonces es cuando logras estar en paz. Cuando concluyes ese gran sueño, esa gran meta, tu alma está en paz, tranquila. ¿Y sabes qué? Entonces sí puedes ser feliz. Antes no. Antes no, porque tienes ataduras, tienes lastres que no te dejan avanzar. Cuando tú logras en paz, disfrutas a más no poder lo que realizas. Disfrutas tu trabajo, disfrutas a tu familia. Hasta los malos momentos los disfrutas. Disfrutas escribir, leer, le encuentras un sentido más a tu vida. Entonces, yo creo que es parte muy importante de que también tengas vinculado esta parte espiritual y una forma de hacerlo es muy sencillo. Medita. A solas, encuéntrate tú mismo, pero medita. Si en la década de los 90 a mí me hubieran dicho, métete a meditar, yo hubiera dicho, están locos, o sea, puedo encontrar otras formas de salir adelante. Pero en la actualidad se ha descubierto que hacer esa práctica común te da grandes beneficios y no solamente espirituales, a nivel emocional. También los puedes proyectar. Cuando tú estás en paz, cuando has logrado muchas cosas, lo puedes proyectar. Atraes a personas que tienen tus mismas convicciones o que van por el mismo camino. Dejas atrás las personas que te están dañando. Y créeme que todo, esas intensas jornadas para lograr esos éxitos, esos sueños, esas metas, valen la pena. Ahorita yo cuando me pongo a ver hacia atrás, yo repetiría todo, no importa las veces que me haya equivocado, no importa las veces que me haya caído, porque sé que fueron aprendizajes y que los puedo proyectar y puedo sacar beneficio y lo puedo también compartir. Entonces, a ti que estás ahí escuchándome, que te sientes agobiado, es un libro pequeñito, fácil de leer, no tiene un mapa tan complicado, no tiene un plan tan complicado, son puntos muy sencillos, son puntos muy prácticos, que si los llevamos a cabo, tus sueños, tus metas los puedes cumplir. ¿Y sabes cuál es el mejor momento para realizar tu sueño? El momento en que tú lo decides. Y a lo mejor mañana te despiertas y te sientes igual y no pasa nada. Pero esa semillita que tú ya sembraste va a estar germinando día con día. Y créeme que toda la energía del universo y las personas adecuadas van a aparecer en tu camino. Y entonces sí, la vida va a ser más fácil. Y no importa qué sueño tengas. A lo mejor es cambiar de residencia. A lo mejor es terminar una profesión. A lo mejor es convertirte en la mejor bailarina. No importa. El que tú te propongas lo vas a realizar. Y eso se va a notar en ti, se va a notar en tu vida. La vida ya no te va a parecer color gris. Va a ser mucho más. A pesar de que estemos rodeados de miles y miles de problemas, esa vida te va a parecer más interesante y la vas a disfrutar. Y te reitero, el estar en paz contigo mismo es lo principal. De ahí en adelante el mundo trabaja para ti, el universo trabaja para ti. Y sabes una cosa, Reina, muchas veces nosotros pensamos que las cosas pueden ser difíciles. Muchos pensamos que cuando nosotros queremos liberar algo y queremos ser libres de todo, decimos perdona, perdona y perdona. Y saben una cosa, yo pienso que no. A ver, yo siempre pienso que las cosas van a fluir y van a caminar de acuerdo a la estrategia y la herramienta que tú estás planteando en tu libro, Decido Ser Libre. Y justamente el planteamiento que nos has hecho y lo que nos has comentado, eso nos reafirma que realmente para decidir ser libres no necesariamente depende de un perdón. Es todo un trabajo en conjunto, es todo un trabajo en completo para poder salir de ahí. Un perdón no significa que con eso vas a liberar todo. Y muchos confundimos lo que es la parte del perdón con olvidar y dejar a un lado aquel sentimiento negativo que un día te hizo daño. Pero conforme pasa el tiempo, ese sentimiento te puede aflorar nuevamente otra vez y vuelves a caer a como estabas antes y muchas veces peor. Entonces, en esto que tú estás tratando, realmente son herramientas muy efectivas que yo sé que vienen desde el fondo de tu ser
Y puedo sentir y puedo interpretar que realmente lo que tú nos estás conversando no solamente fue una creación tuya, sino fue una experiencia tuya. ¿No es así? Sí, claro. Es una experiencia que me costó mucho trabajo asimilar. Por eso es que yo quise compartir esas herramientas, esos pequeños puntos, porque también el ser humano es responsable de sí mismo, es responsable de buscar liberarse de esas ataduras que no te dejan crecer. Tú eres responsable de tu salud física, de tu salud emocional, de tu salud en todos los aspectos. Pero si tú no empiezas a trabajarlos, así tengamos las 1000 herramientas, no vas a salir de ahí. Ahora hay que entender que tampoco somos superhombres o supermujeres. No podemos hacerlo sin ayuda. Y la ayuda ahí está. Tenemos muchas herramientas. Si tú necesitas una terapia física, pues acude a un terapista. No pongamos obstáculos, no pongamos limitantes. Yo sé que las situaciones son muy complicadas, todos las hemos pasado. Yo te aseguro que más de la mitad del 50% de las personas que tú conoces han tenido situaciones complicadas desde la niñez. Y en mi caso yo las he tenido que trabajar. Y he tenido que trabajar toda mi vida porque a veces son situaciones que no solamente es de un día ir a terapia. Día con día tienes que estar trabajando en estar mejorando cierto aspecto de tu vida. Y sobre todo yo entendí que si no tienes una salud emocional, una salud mental, lo demás pues puede no ser benéfico o no lo puedes realizar tan fácilmente. Y Va a sabes costar una mucho más cosa, trabajo. por aquí, Reina, lo que tú estás comentando tiene mucha lógica. Y me voy a quedar con algunas frases que tú dijiste. Es más, me las voy a llevar porque yo las necesito. Me voy a quedar con ellas porque tú estás mencionando que para decidir para ser feliz, se necesita trabajo, se necesita esfuerzo y se necesita estar conscientes de lo que nosotros queremos ser. No se puede ser libre si nosotros no tenemos paz. Como lo acabas de mencionar tú, para poder ser libres necesitamos tener paz. Y yo te quiero agradecer infinitamente, Reina, de verdad, muchísimas gracias sobre todo por traernos ese tema y sobre todo por compartir con nosotros. Sabemos que tu libro está ahí a la venta en Amazon, Decido ser libre, retomando sueños y metas fallidas, por la autora Reina Maya. ¿Dónde te pueden localizar las personas, Reina? ¿Dónde tienes tus redes? ¿Tienes algún lugar donde pueden localizarte? Sí, estoy como en Facebook, como Decido Ser Libre, o también Reina Maya. Y agradezco la oportunidad que me has dado para platicar un poquito de esta experiencia y ojalá a alguien le funcione, le sirva, porque como dije antes, somos responsables como seres humanos de nosotros empezar a trabajar a liberarnos. No merecemos vivir en estrés, no merecemos vivir en agobio, no merecemos vivir en violencia, pero sí podemos decidir ser libres, como lo dijimos. Muchísimas gracias. ¿Sabes Muchas una cosa? gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y sabes una cosa, Reina, te quiero compartir que yo estoy viendo en pantalla y estoy viendo en pantalla aquí prácticamente que el tema ha llegado mucho, pero yo estoy viendo a alguien que siempre nos ha dicho que de amor se trata la vida. Y antes de despedirnos, yo le quiero preguntar, ¿por qué, por qué María Dolores se puso tan triste, tan tranquila, en breve antes de salir? Hola, doctor, buenas tardes. No estaba triste, quizás sí tenga ese sentimiento por lo ocurrido con nuestro compañero Edgar, pero en sí estaba analizando el proceso, la historia de Reina, de la importancia de que es un ejemplo, todo su trayectoria, todo este proceso, la importancia de atender cada área de nuestra vida. Ella lo maneja como aspecto, bueno, así lo entendí, y yo lo relaciono a cada área, que es fundamental. Ella atendió todas sus áreas y llegó a ser libre. Ella primero decidió ser libre y eso la llevó a conocer
y darse cuenta de la importancia de atender cada una de sus áreas, como es el área espiritual, el profesional, pues todas las áreas, lo que es la rueda de la vida, lo que se conforma, lo que se conoce como lo que es la rueda de la vida, que es familia, amistad, todo ella lo englobó en lo que nos comentó, nos compartió, y es maravilloso, porque atender cada una de nuestras áreas nos lleva a sentirnos libres, a sentirnos felices. Y ella atendió su área espiritual y de hecho no ocupó perdonar quizá porque atendió su área primordial, que es donde nace el amor. Ella se enfocó en sí misma y en sacar adelante su vida y su persona. Y eso me fue... imagino que también a los que más ama. Entonces, es maravilloso y muchas gracias, Reina. Muchísimas gracias. Y gracias también para todos ustedes. Gracias, Reina, que está hoy el día compartiendo su historia. Y bueno, sobre todo decirles que nosotros seguimos el día de mañana con un nuevo tema. Mañana estaremos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. No se lo pierdan. Mañana tenemos un tema buenísimo también que compartir. Recuerden ustedes que Decido Ser Libre está a la venta ahí en Amazon. Ustedes lo pueden adquirir. Retomando sueños y metas fallidas por la autora Reina Maya. Y nosotros nos despedimos sin antes decirles que la pasen bonito, disfruten el resto de la tarde que les queda. Nosotros transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo, en Estudio 4 Online Radio, que cambia tu ser.